De nuevo presentamos un resumen en audio del precioso libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. En esta ocasión, capítulo 68, David en Siclac. David y sus hombres no habían participado de la batalla entre Saúl y los filisteos. Él no quiso pelear contra su país, pero temía ser considerado traidor por Aquis, quien lo había acogido cuando huía de Saúl. Supo que había cometido un error y que habría sido mejor refugiarse en las montañas, dependiendo de Dios antes que unirse al enemigo de Israel. Finalmente, fueron los mismos príncipes filisteos los que protestaron contra la posibilidad de contar con David en sus filas, porque no creían que fuera a luchar contra su propio pueblo. Aquis cedió a la exigencia de los príncipes y despidió a David. Dios había sido misericordioso con su siervo y éste se pudo ir a casa tranquilo. Cuando llegaron a Siclac, vieron con horror que los amalecitas habían aprovechado su ausencia para vengarse de sus incursiones. Habían saqueado y quemado la ciudad llevándose a mujeres y niños como cautivos. Enloquecidos de dolor y de ira, los soldados de David estaban ahora dispuestos a tomar cualquier medida desesperada y hasta llegaron a amenazar con apedrear a su jefe. David se sentía solo. Saúl lo había expulsado de su país. Los filisteos lo habían echado de su campamento. Los amalecitas habían saqueado su ciudad. Sus esposas e hijos habían sido hechos prisioneros y sus propios amigos y familiares se habían unido contra él y hasta lo amenazaron de muerte. Entonces imploró intensamente la ayuda de Dios y su alma encontró aliento recordando las muchas evidencias del favor de Dios. Entonces mandó llamar a Abiatar, el sacerdote, y preguntó: ¿Perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David y sus soldados emprendieron enseguida la persecución de sus enemigos que huían. La marcha fue tan intensa que 200 hombres se quedaron atrás mientras que David siguió con los otros 400. En el camino encontraron al siervo egipcio de uno de los amalecitas. Lo habían abandonado herido y moribundo, pero fue reanimado por David y sus hombres y consintió en dirigir a la compañía hasta el campamento de sus enemigos. Cuando alcanzaron a ver el campamento, vieron que las huestes victoriosas estaban celebrando una gran fiesta. David ordenó atacar de inmediato y los perseguidores se precipitaron con fiereza contra su presa. La lucha fue intensa, pero David resultó vencedor y recuperó todo lo que los amalecitas se habían llevado sin que les faltara nada. Los amalecitas tenían planes de vender a las mujeres y a los niños como esclavos, siendo la providencia la que había impedido que los mataran al destruir la ciudad. Esto nos enseña que todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser Infinito. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. La compañía volvió con gran alegría, y por orden de David, repartieron todo el botín también con los 200 que se habían quedado atrás. Todo el ganado que habían arrebatado a los amalecitas, David lo envió a los ancianos de su propia tribu de Judá. Así, reconoció con agradecimiento la bondad y simpatía que tan preciosas habían sido para el fugitivo cuando, perseguido, había tenido que huir a las montañas. Pronto recibieron noticias de la guerra. Un mensajero llegó e informó de la derrota y muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán. Suponiendo evidentemente que David debía sentir enemistad hacia su perseguidor implacable, el forastero creyó conseguir honor para sí mismo si se declaraba matador del rey. Dijo que lo había encontrado moribundo y que a pedido de Saúl había acabado con su vida. A David le trajo su corona y los brazaletes de oro de su brazo. Pensó que recibiría un premio por su acción, pero David, rasgando sus vestidos, lloró y ayunó con todos sus hombres aquella noche. Al día siguiente, habló con el mensajero y le dijo: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 2 veces pudo David acabar con la vida de Saúl, pero en ambas ocasiones se negó a levantar la mano contra el que había sido consagrado por orden de Dios para gobernar a Israel. Este amalecita, en cambio,
no temía jactarse de haber dado muerte al rey de Israel. Allí mismo, por orden de David, aquel hombre fue ejecutado por decir: «Yo maté al ungido de Jehová». El dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo. La noticia borró la crueldad de Saúl, y de su historia David recordaba solo lo que era regio y noble. Era el padre de Jonatán, cuya amistad había sido tan sincera y desinteresada. Con profundo dolor cantó: «Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra». A David se le partió el corazón cuando recibió la noticia de la muerte de su hermano. Lo acompañaremos en el siguiente capítulo llamado David llevado al trono.